Queridos estudiantes, tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a realizar otro de los ejercicios que sirve para afianzar los conocimientos en JavaScript. Este ejercicio nos dice que al ingresar 3 números por teclado debemos establecer cuál de ellos es el mayor. Entonces, vamos a trabajar en un documento HTML y la programación para efectos de solucionar el ejercicio la hacemos en JavaScript. Lo primero que hay que decir es que tenemos que tener nuestra estructura del documento HTML. Entonces, hacemos la apertura con la etiqueta HTML, hacemos la apertura de nuestra cabecera con el head, el título, aplicación de JavaScript, número mayor, 3 números ingresados por teclado y tenemos que establecer de esos 3 números que ingresemos por teclado cuál de ellos es el mayor. Cerramos el head, es decir, cerramos la cabecera, abrimos el body, es decir, dentro de nuestro cuerpo, vamos a establecer el script, es decir, la programación de Java que permitirá solucionar el enunciado de este ejercicio. El script, entonces, mencionamos que es un documento tipo Java e iniciamos nuestra programación. Esta alerta nos está diciendo que debemos ingresar el primer número. Recordemos que para poder hacer el ingreso de los números debemos definir nuestras variables que van a contener dichos números. Entonces la primera variable se va a llamar N1, nuestra segunda variable se va a llamar N2, nuestra tercera variable se va a llamar N3 y de esa manera entonces lo que vamos a hacer es un conjunto de comparaciones sucesivas entre N1, N2, N3 para establecer cuál de esos números que yo he ingresado resulta ser el mayor. Recordemos que las variables para efectos de la explicación se llama N1, N2 y N3, pero el nombre que nosotros le demos a las variables lo podemos modificar siempre y cuando mantengamos la lógica y el código respectivo de la programación y hagamos los ajustes. Bueno, entonces, iniciando. Alerta. Digite el primer número. N1 nos está diciendo que ya tenemos nuestra primera variable y aquí vamos a escribir ese primer número que nos está pidiendo la variable que se llama N1. Aquí hacemos la validación N1 parse in. N1 significa que al ingresar el valor de la variable N1 tenemos que garantizar que sea un número o que el dato que yo he ingresado sea un número. Si yo me llego a equivocar e ingreso una vocal o un símbolo especial o un elemento que no cumple con esa condición, me va a generar un error. Entonces en N1 parse in N1 está haciendo la validación de que efectivamente sea un dato tipo numérico. Al leer, digite el segundo número. El segundo número lo vamos a almacenar en nuestra variable N2. Escribimos el número y viene la validación de ese segundo número que lo hemos ingresado en nuestra variable N2. Luego viene el leer, digitar el tercer número. Este tercer número va a estar en la variable N3. Escribimos el número o ingresamos el dato. Hacemos la validación de ese dato, que efectivamente ese dato que hemos ingresado en la variable N3 se corresponda a un número. Y ahora ingresamos el proceso de comparación para establecer cuál de las 3 variables va a contener el dato o el número mayor. Si, este if significa y, si N1 es mayor que N2, observemos la sintaxis, paréntesis, ovalado, if, paréntesis, N1 mayor que N2, cerramos el paréntesis, hacemos apertura de corchete. Si N1 mayor que N3, abrimos el corchete, al leer N1 es el número mayor. ¿Y por qué se decide que el número 1 o la variable que ingresamos que contiene el número 1 es el mayor?
Porque hacemos la primera comparación y estamos diciendo si N1 es mayor que N2, hay dos posibles respuestas, sí o no. En la primera respuesta de N1 mayor que N2 es que sí, que efectivamente N1 es mayor. Y luego hacemos la segunda comparación. Si N1 es mayor que N3, pues lógicamente si N1 es mayor que N2 y N1 es mayor que N3, el número mayor viene siendo N1. Y aquí entonces estamos terminando ese proceso comparativo para el primer número, para N1. Si alguna de las dos anteriores condiciones no se cumple, entonces viene el else. Aler N3 es el mayor. ¿Y por qué N3? Porque estamos diciendo si N1 es mayor que N2 significa que N2 en este evento sería mayor. Pero después viene el segundo proceso de la comparación entre N2 y N3. Y si N3 resulta ser mayor que N2, entonces, conclusión, el número mayor sería el N3, es decir, la variable que contiene el dato para el número 3. Y hay una tercera opción y es que el número mayor sea N2. Entonces, nuevamente utilizamos el else, la condicional, para establecer la valoración de los tres datos. Nos hace falta validar el dato 2, es decir, el de la variable N2. Si no, N2 mayor que N3 y aquí decimos el aler, N2 es el número mayor. De lo contrario, pues entonces me va a mostrar que el número mayor es N3. Cerramos el script, cerramos el body, cerramos el HTML y ustedes observan que en este ejercicio no estamos utilizando ningún código de la programación CSS. Esta es otra manera de presentar la solución de JavaScript y de HTML. Sobre un documento que tiene la estructura HTML, manejamos el código JavaScript sin el CSS. Como ustedes se dan cuenta, el script lo colocamos inmediatamente después del body. Va todo nuestro código que soluciona el ejercicio, el problema, cerramos el script y digamos que en este momento el cuerpo de ese documento HTML es la solución y la programación, el código específico de JavaScript que da solución al ejercicio. Y solamente estamos utilizando un par de instrucciones o un par de etiquetas y atributos del HTML. La apertura del HTML, la apertura del head, del title, el cierre de la cabecera del head, la apertura del body. Y dentro de ese body entonces colocamos el script o la programación JavaScript que permite dar la solución. Y no hemos utilizado ninguna especificación de código CSS. Es decir, aquí estamos haciendo un resumen, estamos disminuyendo al máximo la utilización de código sin el CSS, es decir, sin el diseño de la página o sin el diseño de la solución del ejercicio. Entonces nos va a quedar un ejercicio bastante plano, pero está cumpliendo con el enunciado que nos está diciendo que debemos establecer de tres números cuál es el mayor. Cerramos el body, cerramos el HTML y el script. Entonces, cuando suprimimos el CSS en la solución de los ejercicios, el script queda totalmente vinculado dentro del body del HTML. Es decir, la programación JavaScript queda totalmente establecida dentro de ese body. Vamos a mirar la solución, cómo es después de haber analizado el código, las comparaciones y la solución que debe entregar el código JavaScript para efectos de determinar en este caso cuál es el número mayor. Entonces lo vamos a ejecutar y vamos a mirar cómo nos queda sin el CSS. Entonces lo primero es, dice esta página, dice digite el primer número, es decir, vamos a ingresar el número 40, voy a ingresar el segundo número, vamos a ingresar el número 100
y vamos a ingresar nuestro tercer número. En este caso vamos a decirle que es 200. Yo ya sé que en este momento entre 40, 100 y 200 el número mayor es 200. Luego la respuesta que debe dar la solución del código que yo he utilizado para el análisis y solución del ejercicio debe dar que el número mayor es 200. Efectivamente, esta página dice 200 es el número mayor. Vamos a hacerlo con otros datos. Entonces lo mismo, vuelvo y ejecuto aquí el número mayor. Vamos a ejecutarlo con el navegador Edge. Digite el primer número. Entonces voy a colocar que mi número va a ser menos 500. Vamos a utilizar números enteros a ver cómo nos da la respuesta. El segundo número lo voy a utilizar como 2000. Y el tercer número lo vamos a colocar, número pequeño, vamos a utilizar el número 15. 2000 es el número mayor de los tres que acabo de ingresar. Es decir, que está funcionando perfectamente la aplicación. Vamos a hacerlo, voy a equivocarme, voy a ingresar letras, a ver qué me dice. Voy a ingresar A, digite el segundo número y vamos a observar lo que va a ocurrir por haber ingresado valores que no corresponden. En este caso, está aceptando que yo digite datos erróneos, pues porque estoy ingresando letras y no está haciendo la solución. Entonces, este ejercicio, vamos a ingresar 3 letras para mirar qué está ocurriendo. Vamos a ingresar A, C y vamos a ingresar P. Entonces, aquí nos damos cuenta que dice que no aplica, no son datos válidos y por esa razón me aparece NaN es el mayor, es decir, que no hay número mayor porque yo ingresé datos erróneos. Si yo ingreso una variable, digamos la N1 con un dato válido, la N2 con un dato inválido y la N3 con un dato válido, me hace comparación entre los datos que estén correctamente registrados. Esto significa que en este caso este ejercicio debe ser ajustado para solamente permitir ingresar valores y datos correspondientes a solamente números y vamos a restringir y vamos a hacer un nuevo enunciado para ajustar el ejercicio a números enteros, es decir, que me acepte números negativos, que me acepte números positivos y solamente que quede limitado a números para generar pues la respuesta que corresponde, que no me permita tener números negativos.